Good morning, Doral Belleza. Estamos aquí en nuestro programa número 25. Bienvenidos. Hoy es viernes 18 de febrero. Asimismo, Natalia, hoy es viernes, Natalia. Hoy es Hoy viernes. es Tu camisa viernes lo y lo dice. dice mi camiseta. Happy casi day before Saturday. así mismo. El día feliz antes del sábado. Y estamos con dos invitados, dos bellezas acá. De verdad, José Víctor Dugán y su esposa Jessica Dugán. Muy bien, bienvenidos. Que vamos a hablar de temas que estuvieron picantes. Sí, Picaron durante toda la semana y dijimos, sí, tenemos que traer gente sí. que sepa, que diga, que exprese. Y un tema pues también muy desgarrador. Sí, Estamos hablando del caso de este niño de Utah de tan solo 12 añitos que tomó la decisión de quitarse la vida después de que él mismo incluso le admitiera a su hermana que lo venía sí, acosando este otro joven en la escuela, incluso al punto de golpearlo, porque un día sí. llega Drake, como se llama, y llega con el ojo morado y la hermana lo ve y él le dice, no, es que este muchachito me viene molestando. Entonces todo termina de una manera muy trágica porque él se quita la vida. Su madre hace viral esta situación porque ella quiere también que el mundo entero luche contra este flagelo, porque realmente se le debe llamar así el flagelo del bullying. Y Lo así es. pues el mundo entero se ha pronunciado, ha hablado los mismos, estas estrellas del básquetbol, porque al niño le gustaba muchísimo el básquetbol y hacía su práctica de básquetbol. Las mismas estrellas de básquetbol se han pronunciado también, personalidades de todo el mundo, porque ha sido algo que nos ha tocado muy de cerca, sobre todo porque somos padres de familia y Sí. eso nos afecta a todos. Pero aquí, como bien decía mi querido Sergio, está José Víctor Dugán. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, José. Yo más adelante también lo tenemos aquí porque hay otro tema que queremos hablar que es muy interesante, ¿no? Y es la transformación de Farruko. Y pues José tiene muchísimo que hablar al respecto. Y está Jessica Dugán, que por supuesto pues psicóloga, ella es coach de Ujú. vida, diseñadora de modas también. Sí, Y algo muy interesante que agrega mucho a esta entrevista, que es rectora de una escuela. así es. Es rectora de una escuela y nos va a poder ayudar a entender muchísimo más cómo podemos lidiar con este flagelo del bullying. Buenos días y feliz de Buenos estar aquí días. con ustedes. Realmente yo creo que esto es algo que está pasando hace muchísimos años. Ujú. Y hoy en día, hoy con las noticias que uno alcanza a ver todo, hoy como todo se hace viral, hoy como todo el mundo se entera de todo. Antes pasaba y de pronto no nos enteramos, pero esto es Correcto. algo que siempre ha estado pasando. Ha habido otros niños que han ha cometido este acto de suicidio por causa de presiones del social pressure, del peer pressure, de todo lo que ellos viven como niños, porque la salud mental es algo real que también hace como unos 5 años es que se viene Ujú. hablando también de eso, que antes era un tabú, no podemos hablar de eso, yo no estoy loco, no buscábamos ayuda, ni siquiera nosotros como adultos, mucho menos un niño. ¿Qué va a saber un niño? Mamá, estoy deprimido, mamá, me siento ansioso, mamá, tengo ataques de pánico. Esas palabras no se usaban. Ujú. Entonces, lamentablemente, da tristeza que un niño padeciendo de esto, nadie lo haya ayudado de la manera correcta para que él hubiera terminado tomando esa decisión, porque es cuando falla el cerebro, que es un órgano del cuerpo. Debemos buscar al doctor del órgano del cuerpo, que es Sí. el cerebro, que es un psiquiatra. Pero nos da miedo de pronto llevar a nuestros hijos a un psiquiatra y decir, mi hijo no está loco. Pero la salud mental es real. Gente que nos escucha, que nos están viendo, la salud mental es real. Tenemos que ser como padres, crear conciencia, awareness, como se dice en inglés, Está hablar del despierto. tema, Estar despierto. de estar despierto. Tenemos que hablar del tema, tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablarlo con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros seguidores. Tú que eres una influencer, tenemos que hablarlo para que la gente se dé cuenta que es una realidad y que es una necesidad. Y entonces detectar las alertas, las alarmas. Cuando tu hijo te dice, mamá, no me siento bien, ¿qué está pasando? Y como papá, ve al colegio, habla con el principal, habla con el profesor, toma acción. Si te toca retirar a tu hijo de ese colegio, sácalo. 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 O sea, la salud mental de tu hijo está primero Así que es. todo. Y creo que es muy importante que como padres tomemos esa conciencia. Nosotros somos padres de 4 hijos, tenemos 3 adolescentes, la mayor ya tiene 35, ya Para nos que hizo le pidan a abuelos. Dios por nosotros. La mayor ya nos hizo Así abuelos, mismo, sí. tenemos 3 nietas, pero de nuestro matrimonio tenemos 3, 17, 13 y 11. O sea que Derek tenía Sí. 12, estaba entre Estefanía y Daniel, y yo decía, qué doloroso
ver a un hijo partir de esa manera a tan corta edad. Y fíjate que ustedes, bueno, nosotros somos latinos, ¿no? Venimos también de una cultura y de algún tiempo no muy atrás, ¿no? Hace reciente. Pero, ¿qué le decían a uno los papás? Ay, por favor, eso es juego de niños, ay, pero no pasa nada. Ay, te dijeron que tenías no sé, a mí una vez me decían, Natalia cara de Castalia, y a mí eso me dolió profundamente, profundamente. Castalia era una soda que es como la Sprite, y yo incluso hasta llegué donde mi mamá a decirle, mamá, por favor, cámbiame el nombre. Obviamente, pues eso no llegó a mayores, pero los padres muchas veces nos dicen, o en aquel entonces, ay, bueno, todavía, yo creo que todavía hay padres que cometen ese error. Sí. Eso no pasa nada, no pasa nada. José Víctor Dugán, que es líder religioso, él es también pastor principal de Eclesia, fundador de Eclesia Family, ¿no? Porque tiene sede en diferentes ciudades, están en Norteamérica, en Centroamérica, en Suramérica y en España. Así es. Entonces, tú como un hombre de Dios también y un hombre que pues conoce mucho del tema papá, y estás como padre y que además estás casado con Jessica Dugán, me imagino que eso pues tienes que también hablarlo, ¿no? Y expresarlo para que no siga sucediendo en nuestras comunidades. Sí, hay que hablarlo y pienso que ningún problema tiene un solo ángulo, ¿verdad? No podemos solucionar un problema mirándolo desde un solo aspecto, porque yo veo aquí varias cosas. Veo, por ejemplo, empezamos por la crianza de los hijos. Así es. ¿Cuál es el ambiente familiar? Porque el bullying comienza en la casa. Yes. ¿Verdad? El bullying comienza en la casa. ¿Cómo puede comenzar el bullying? Yo pienso que el bullying comienza desde la desvalorización. Cuando no le damos dignidad a nuestros hijos, no les damos el valor que se merecen, afecto, etcétera, etcétera, empezamos a crear una nueva generación cuya vida emocional, mental no es equilibrada y no está balanceada. Necesitan llamar la atención, necesitan sentirse valorados. Entonces yo pienso que desde la casa enseñarles respeto. Yo aprendí con mi papá el respeto y el honrar la dignidad de los demás, mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá, pues no son perfectos, bueno, mi papá ya falleció, pero eran unos padres que nos modelaron la importancia de siempre tratar bien a los demás. En un restaurante, al mesero, o sea, era una cosa que yo veía, el respeto. Entonces, ese modelo, ese ejemplo que también se vivía en la casa, yo no vi a mi papá jamás levantarle la voz a mi mamá, decirle una palabra soez, maltratarla. Entonces tenemos que entender que esto inicia desde la casa, ¿verdad? Pero hay un problema, que yo no puedo controlar lo que está pasando en la casa de los otros niños. Correcto. Entonces está el ángulo de qué hago yo como responsable de mis hijos y luego cómo les enseño a protegerse de lo que yo no puedo hacer en la casa de los otros hijos. Exacto. Entonces yo tengo que enseñarle a mis niños a hablar, a que no les dé vergüenza y temor, porque como el bullying funciona bajo el temor, o sea, usa el temor y la vergüenza para mantener la intimidación. Para intimidar. Entonces, es como en Colombia los secuestros, el chantaje, pero si tú dices matamos a fulano, el bullying es lo mismo en menor escala, ¿verdad? Y te vuelvo a golpear y te vuelvo tal cosa y golpeo a tu hermanito. Las amenazas. Claro, entonces hay que enseñarle a nuestros hijos a hablar, a expresar. Entonces, no solamente cómo los crío, sino cómo yo empiezo a establecer patrones en la casa donde ellos son libres para expresar lo que sienten, sin temor a ser juzgados, a ser avergonzados, y que ellos entiendan que tienen el derecho de hablar y el derecho a protegerse. Voy a decir algo un poquito delicado. Yo a mis hijos les enseño a protegerse. Yo soy pastor. Yo sé que la Biblia habla de poner la segunda mejilla, pero eso no se refiere a que un niño deba dejar hacerse bullying. ¿Okay? Entonces, nosotros le enseñamos a nuestros hijos a poner los límites y a pararse firmes, y han estado en karate. O sea, que el que se meta con nuestros hijos le viene por lo menos un caratazo. ¿Okay? Entonces, vamos a ser transparentes. Sí, que se defiendan. Claro. Sí, que se defiendan, que se protejan. Porque, de hecho, todas estas disciplinas de karate, de judo, también es de defenderse. No necesariamente que tienes que estar atacando al otro, pero que si te van a dar un golpe, tú, oye, mete la mano. La estima. Exacto, detén ese golpe. Claro. Este niño llegó con el ojo morado a la casa. Correcto. Antes de cometer el suicidio. O sea, le daban. Entonces, también es aprenderse a defender y a pararse firme y a veces con una palabra, eso que hiciste no me gusta, de enseñarles a comunicar. Por favor, no me vuelvas a tocar aquí que no me gusta. Por favor, no me llames de esa manera que no me gusta. Y hay algo delicado, muy delicado. Voy a hablar, me voy a meter en un terreno aquí un poquito escabroso. Dale, ponle la 4x4. Ponle la 4x4, dale. Creo que hay un problema también a nivel de las escuelas. ¿A qué me refiero?
Yo creo que la profesión de los profesores y los maestros está menospreciada, subvalorada, son malos pagos. No creo que haya una profesión más importante para una sociedad que los profesores Que de los nuestros maestros. niños. De acuerdo. ¿Verdad? Los maestros. Entonces, ¿qué pasa? Mi esposa tiene un dicho. Cada vez que vamos a una institución del gobierno, usualmente nos pasa eso, nos atiende gente que está amargada de estar ahí. Que parece que están ahí es porque si no, no tienen con qué comer o sustentar a su familia. Y entonces Jessie me dice, wow, pobre persona, está haciendo algo que no le apasiona, pero le toca hacerlo. Y yo pienso que lamentablemente la desvalorización que le hemos dado a la profesión de maestro hace que los maestros no se tomen a pecho muchas veces la labor y su trabajo. Y yo creo que ellos a veces permiten cosas, no hablan a tiempo, ellos mismos hacen bullying. No me refiero a todos los maestros, pero es común. He visto, por ejemplo, los conductores de los buses. Mucho bullying sucede en los buses. Sí. Sí. Ahí se golpean y todo. Los conductores no dicen No nada. dicen nada. Por eso han tenido Los que mismos colocar niños cámaras adentro. alrededor. Exactamente. De hecho, precisamente Esqui prepara ese video donde vemos que recientemente hubo otro caso Sí. de bullying, incluso después de que muriera el niño de 12 años, Drake Harman. Y ahí se ve que la víctima es un niño venezolano, además, que está en este bus, en el autobús escolar. Y pues como dices tú, pastor, nadie hace nada. Esto pasó en Orlando. Claro, mete al débil. El que hace esto no quiere recibir bullying, se necesita que los niños que están aplaudiendo y están filmando para hacerlo viral. Qué cosa tan tremenda. No, y el chofer debió parar, debió Exacto. hacer algo, Sí. pero como dices tú, no se mete, y dice, a mí no me pagan suficiente para meterme en Para un problema. meterme. Ese no es mi problema, de pronto me meto yo en un problema porque después demandan al chofer, tú sabes, porque hizo, no, Sí. que lo agarró muy duro y lo separó y le hizo un rajuño en el cuello. Entonces es terrible Qué cómo triste. hemos llegado a este punto donde no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. ¿Verdad? Ujú, ujú. Entonces, pero sí creo que tiene diferentes ángulos. Creo que es un problema que no se puede solucionar con una ley solamente. Sí. O sea, es crear Ayer, crear conciencia no es fácil. Sí, es No. como que tratar de que todos los elementos involucrados que estamos Sí. hablando, de los maestros, las escuelas como tal, ¿no? Los padres de familia, los niños, el sistema, los funcionarios de nuestras Muy ciudades, los políticos estatales también, federales. Bueno, hay que hacer una campaña. campaña completa, pero total e integral. Más allá de eso, apoyo lo que está diciendo aquí José Víctor Dugán y su esposa, que la base es la familia. Claro, O sea, porque la es que ahí base- tenemos la que base estar es la los padres de familia. familia. Mira, esta mañana yo hablé con mi hija con respecto a este muchacho, este muchachito, este niño de 12 años que se quitó su Sí. vida. Entonces yo le explicaba y ella me decía, ¿pero qué pasó, papá? Le digo, bueno, le hicieron bullying y demás. Le digo, parece que el niño era cortito y le decían que era short, que era muy Que era cortito, bajito. que era bajito, que tenía orejas así hacia afuera. Los como- dientecitos que los estaban dientes torcidos. que es lo normal de cualquier. Y ella me decía, bueno, es culpa y culpa, me dice. Sí, es culpa de los niños que no dicen nada. Sí es culpa tal vez de él que no habló y no dijo, mira, yo no voy a volver a ese colegio hasta que no saquen ese niño, hasta que no disciplinen a ese niño. O sea, ella me decía eso por cuestión de niños, o sea, de la parte de niños. Ella tiene 12 años, la misma edad. Ujú. Yo le digo, pero cariño, pero es muy difícil cuando, le digo, quien hace bullying se apoya, le digo, como un vampiro de la sangre, se quiere chupar de ese defecto donde sabe que si no te gustó, ahí se va a pegar como una Eso le da sanguijuela. fuerza. Le Ahí da es donde le agarra la fuerza. fuerza para seguir en su Le digo, cuando uno no, le digo, no le presta atención, y me dice, sí, pero ¿cómo diferencias un niño de un adulto si de adultos también a veces se hacen bullying? Le digo, una pregunta Así que es. me dice Pero mi hija, lo ¿no? vemos, Es lo curva. vemos continuamente, claro. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué pasa? Cuando uno es adulto, Sí. uno sabe que cuando medio le molesta un tema a ese adulto, no lo va a tocar. Me dice, sí, pero hay gente adulta que sí sigue con Así ese es. tema. Y es verdad, me decía mi hija, y es verdad.
Si venimos, por ejemplo, de una cultura donde yo crecí, En Barranquilla, encima, en Barranquilla. Colombia. en Barranquilla me quedo, bueno, La capital del perrateo. del perrateo y del bueno, no digamos del bullying, pero sí en su momento no el Tomadores que de pelo. tomadores de pelo que eran Burlones. muy burlones y son, yo creo que somos, o sea, Somos. de que entre nosotros mismos, entre nuestros amigos, pero que uno no se podía molestar, porque donde uno se molestara, ahí se agarraban. Donde te Correcto. veían cara de que, ay, de que no te gustó, Perdiste el año. ahí Y la perdiste gente el te año. Decía, haz como si no te molestara, Como porque si no te molestara. ofendes, te lo siguen Se haciendo. lo siguen Así- haciendo. y la vena se te hacía así pero como- qué triste, qué duro, porque ahora yo lo veo y yo digo, no, es que ¿por qué tenemos que aceptar cuando alguien nos está faltando el respeto? ¿Por qué tenemos que hacernos de la vista gorda y que no nos importa? Porque realmente eso se va quedando ahí, se va alojando en nuestro corazón y te va lastimando hasta el punto Así que, es. mira, hoy en día, por ejemplo, compañeros de clase, y no, obviamente no vamos a decir nombres, que todavía se acuerdan de aquello que le decían en su momento El Claro. sobrenombre. y que en este momento, o sea, lo confiesan, me lastimó, Así es. me dolió, mi autoestima se vio lacerada. Así es. Y eso de alguna manera los afecta también, cada Eh, quien le afecta de manera exacto. distinta. Y algunos que se pueden volver agresores, se pueden volver bullies, porque les hicieron el Claro. bullying, o que van a seguir siendo víctimas que tienen el autoestima por el piso. Entonces, es una cosa que definitivamente en su momento sí, ay, no, ay, sí, qué divertido, no te rías, o que no te importe, pero hay que ya ponerle fin al bullying. Y yo diría, José Víctor Dugán, no el pastor, José Víctor, el esposo, el papá, ¿qué me corresponde a mí hacer? Porque yo no puedo cambiar el Congreso de los Estados Unidos, yo no puedo legislar, yo no soy juez, pero soy papá, soy esposo y yo determino, junto con mi esposa, el ambiente y la atmósfera de mi casa. Entonces, es como cuando uno estudia finanzas, hay variables controlables y variables no controlables. Entonces, yo tengo que encargarme de las que yo puedo afectar. Yo puedo afectar mi hogar. Yo puedo dar un buen ejemplo. Yo puedo afirmar la estima de mis hijos. Porque entre más afirmada esté la estima, menos víctimas de bullying serán. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer cada uno? Porque estamos oyendo esto y yo pienso que el latino es muy bueno para diagnosticar, para decirlo elegantemente. ¿Ok? Sí, para señalar con el dedo, Sí, así. señalar, pam, pam, Eso es lo pam. que De quiso una. decir. Pero no somos muy buenos para tomar cartas en el asunto o responsabilizarnos de la parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces, no, que sí, el Doral cambiara, que sí, ok, pero no, que mucha basura. ¿Qué has hecho tú para la basura del Doral? ¿Qué has hecho tú para tal cosa? ¿Qué has hecho tú, los grafitis, lo que sea? Entonces, yo cada vez que oigo estos temas, mi esposa y yo conversamos y decimos, ok, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué hay que cambiar en esto? Y yo le dejaría este desafío a las personas que nos oyen y nos ven, que puedes hacer tú, porque a veces uno ve que el problema es tan grande que uno cree que lo que uno va a hacer no va a ser un cambio. Y yo sí creo que puede hacer un cambio. Yo creo que es poco a poco, y por lo menos comenzar conmigo, Pequeñas correcciones. con pequeñas correcciones y comenzar con mis hijos y cada persona entender que qué le corresponde a cada uno, pienso que es importante. Por ejemplo, nuestros hijos cuando se burlan entre ellos, nosotros nos tres, paramos de una. enseguida los corregimos. Eso no se hace, eso no se hace. Y todo el tiempo les damos duros con eso porque sabemos que algo cultural, somos barranquilleros y no queremos que perpetúe. Pero también es importante entender que ayer veía un video de una mujer que lo grabó un Reels, decía que a veces nosotros como padres estimulamos al bullying sin darnos cuenta, como, Nati, ¿cómo es que se llama? El amiguito tuyo es el flaquito, el que parece un espagueti. No, el negrito, el gordito, el del pelo cucú. O sea, decimos cosas y le estamos modelando a nuestros Claro. hijos que... A identificarlos por eso. A identificarlos por eso. Entonces, si ellos lo repiten en el colegio, entonces eso es bullying. O sea, les estamos dando un mal ejemplo. Pero también quería traer un tema. Hay otros tipos de bullying hoy en día. Está el cyberbullying, que es el bullying cibernético, el social bullying, el verbal bullying y el physical bullying. O sea, físico es como el golpe que vimos ahora en el video. O sea, ese es el físico, que empuja, que te toca. A veces hay muchachos que están tocando indecentemente a otros muchachos, le agarra por detrás, le toca aquí, no me toques, pero empieza todo el día el tiqui-tiqui y la cosa. Verbales es como un sobrenombre, decirle cosas que no deben decirle, pero sociales, por ejemplo, te sacan de un grupo, te Sí, sacan de un te chat. excluyen. Te excluyen. Y el cibernético es cuando empiezan, y social y cibernético cuando empiezan con rumores. ¿Sabías que Natalia tal cosa y tal cosa? Y empieza el colegio y postean cosas en las redes sociales, una foto que tú saliste así, todo el mundo se burla de ti. O sea, eso se ve. O fotos íntimas, por ejemplo, que también eso se ha visto mucho, noticias Increíble. increíbles, Niñas, que ajá. de repente una chica le envía al otro muchacho que alienta para que la niña le mande una foto muy personal y luego ese muchacho o
o muchacha, como sea, porque Así aquí es. es hombres, La mujeres. manda todo el mundo. Y se la manda a todo el mundo, todo el colegio. Entonces, claro, eso es un bullying, pero frontal y que te Pero afecta en tu intimidad. tú dijiste algo tremendo, es un asunto de poder. Sí. Sí, es un problema de estima y de poder. Así es. La persona que manda esa foto se siente poderosa, Poderosa. porque tiene algo en las manos que va Tiene a un causar, arma. tiene un arma. Ujú. Entonces es tremendo nosotros poder fortalecer la estima de nuestros hijos y que entiendan que eso no es lo que los hace poderosos. O sea, ¿qué me hace poderoso a mí? Me hace poderoso el servicio, el levantar a otro, el impactar otra vida, el agregar valor y empezar a modificar las fuentes de valor de nuestros hijos. Lo que me hace valioso no es ser popular. Lo que me hace valioso es lo que de verdad me produce valor. Entonces yo enseño en la iglesia que ser una persona, porque hoy en día hay gente que quiere como lucirse y todo esto. Yo le digo que para Dios la grandeza no es cuánto dinero tienes, no es cuántas empresas has formado, no es cuánta fama. Para Dios grandeza es cuántas vidas has impactado. Así es. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser agregadores de valor a donde ellos lleguen. Y si ellos aprenden a encontrar su estima ahí, toda la vida tendrán una fuente saludable de estima. Sí. ¿Por qué? Porque en todos lugares hay algo que hacer, en todos los lugares hay algo que servir, Sí. siempre va a haber gente necesitada. Bueno, como yo dije esta semana pasada que mi esposa me dijo, ¿pero de dónde lo sacaste? Digo, lo vi por ahí y me pareció algo fantástico haciendo hincapié en lo que estás diciendo. Al final de nuestros días, yo me crié en una funeraria, al final de nuestros días nadie te va a contar los pasos, Ujú. pero la gente va a ver qué huellas dejaste en tu camino. Así que lo ideal es que vean qué huella dejaste, no Así cuántos es. caminos, no cuántas empresas, no cuánta plata en el banco. Nadie en su lecho de muerte ha dicho, mira, toda la plata que tengo. No, no, o sea, han dicho, o sea, el cariño que tenía. Yo he visto abrazar muchos ataúdes, de decir, no, nunca te pude decir te quiero. O sea, y uno dice, ¿por qué no le decís te quiero? ¿Por qué no le das un abrazo? ¿Por qué no llamás a esa persona que decís, hey, o sea, es lo mismo en el bullying? Yo le dije a Natalia ayer, lo hablamos sobre el bullying. Yo creo que las redes sociales han empoderado el bullying. Porque yo, como estando en la funeraria, yo sepultamos un montón de chiquitos que se mataron, pero no pasaban de ahí. Del colegio, ¿qué pasó? Se mató. Pero hoy las redes sociales han hecho que eso se potencialice. Y que se exponga, diría se yo, exponga, que se correcto. exponga, diría yo, y que ha ayudado a que también haya, porque las redes sociales tienen su parte negativa, pero también hay que destacar que tienen su parte positiva, y es que por lo menos se está abriendo, o sea, al Se da a mundo conocer. entero, se da a conocer, y puedes alzar tu voz. En este caso, por ejemplo, esta madre, una madre que coloca esta carta abierta en su Instagram con esta foto tan desgarradora, y le ha dado la vuelta al mundo. Entonces ahora, en todos lados, en todas las plataformas, en los hogares, en las escuelas, se está hablando de bullying y de cómo evitar este bullying. Y quiero hablar precisamente de las escuelas. Por ejemplo, la escuela de donde estudiaba ese niño Drake Harman de 12 años emitió su comunicado y dijo, nuestra comunidad escolar está muy triste por la noticia del fallecimiento de Drake. Nuestros corazones están con sus padres y hermanos. También dice, como escuela nos tomamos muy en serio el acoso escolar y nuestro objetivo siempre es proteger a nuestros estudiantes y proporcionar un entorno escolar seguro, incluso siguiendo nuestra política de acoso y no batadas, así lo traducen. La semana pasada pudimos proporcionar consejeros de duelo para nuestros estudiantes y personal. También tenemos un equipo Hope y estamos en proceso de implementar la aplicación Safe UT, o sea, Safe Utah, agregó la escuela. Entonces vamos a ese punto, ¿no? Como rectora de una escuela, Jessica, y también como psicóloga, ¿qué es lo que puede hacer la escuela? ¿Qué se está haciendo actualmente? Porque la verdad, cuando suceden estos casos, las escuelas salen con un comunicado muy parecido, muy similar. Obvio, Para tiene que- nosotros no es tolerable aceptar el Cubrirse bullying y legalmente. cubrirse legalmente y toda la cosa. Pero verdaderamente antes de que sucedan estos incidentes, ¿qué están haciendo las escuelas? Por ejemplo, en tu caso como rectora de esta escuela, y veo que obviamente tú eres cero tolerancia con el bullying porque lo haces desde tu casa y con tus hijos. Exacto. ¿Cómo lo puedes implementar y cómo pueden implementarlo el resto de las escuelas? Bueno, yo creo que es algo importante que debe estar entre los valores de la escuela, o sea, que se debe hablar a menudo. Nosotros todos los meses estudiamos un valor. De los 10 meses del año escogimos 10 valores, y principalmente los valores de la escuela. Y este mes estamos estudiando el mes del amor, porque bueno, estamos en febrero, Claro. el mes del amor. Y les enseñamos de qué es el significado del amor. Y el versículo de esta semana es, y Jesús respondió, este es el significado del amor, que tú pongas tu vida por otros. Entonces les hablábamos de que amar al prójimo
amar a ti mismo y amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza. Lo hablamos, lo explicamos. Y en el Chapo del miércoles les hablamos del caso del bullying, porque salió la noticia el martes, el lunes. Y les dije a los niños, ¿cómo podemos evitar esto? Primero, respetándonos los unos a los otros, hablar del respeto. Segundo, ayudándonos, porque cuando tú te burlas de que el niño no sabe, el otro no sabe, ay, el otro niño no supo hacer tal cosa, en vez de burlarte, ayúdalo y dile, ven, yo ya lo sé hacer, yo te enseño cómo se hace. Lo otro es cuidándonos, protegiéndonos los unos a los otros. Si uno ve que el niño, el amiguito, se le está haciendo bullying, decir, yo lo defiendo. Porque es interesarnos por el prójimo, y el prójimo le enseñábamos que es el que conoces y el que no conoces. El amigo y el enemigo. Porque eso es lo que Dios nos manda a hacer. Entonces, yo hago un newsletter todas las semanas a los papás. Los papás están permeados del mismo tema. Les mando el versículo de la semana, les mando el devocional de la semana, estamos hablándolo con los niños. Todos los días tenemos un reflection time que oramos, leemos la Biblia, hablamos con ellos. Obviamente es un colegio cristiano, de principios cristianos, se llama Real Academy. Entonces, les enseño la importancia. Obviamente son niños, y hubo un caso de que uno le dijo al otro, bobo. Se sancionó al niño, se le puso en disciplina inmediatamente. Y se le puso un castigo, entre comillas, pero algo que él tenía que hacer, que no quería hacer, por ejemplo, escribir no sé cuántas cosas, o sea, cosas que le ponemos a hacer, a veces lo ponemos a hacer push-up, a veces lo ponemos a hacer flexiones, o sea, los ponemos a hacer cosas para que ellos entiendan, no puedo volver a hacer eso que estoy haciendo. Claro, soy un colegio pequeño, puedo controlar todas estas variables porque estamos comenzando, abrimos el año pasado, pero es importante que los rectores, así como lanzaron ese comunicado, de pronto ya ese comunicado fue muy tarde. De pronto ese app ya fue muy tarde. Ese niño tuvo que haberse quejado, se tuvieron que dar cuenta el profesor de la clase, se tuvo que dar cuenta el rector, pero ¿qué hicieron al respecto? Ahora les toca ponerse las pilas porque ya están con todas las noticias y todo el mundo está con los ojos encima puestos de ellos. Entonces creo que es muy importante crear conciencia, hablarlo y cero tolerancia. Y esto nos lleva a lo que yo creo que es una de las raíces. Al final el colegio es un negocio, ¿verdad? Entonces dejamos de ver la educación como el valor que tiene para la sociedad, construir sociedad, y empezamos a ver la educación como un negocio. Sucede en las iglesias también. Llevo 30 años haciendo lo que hago. Cuando las organizaciones e instituciones pierden su razón de ser, el servicio, la construcción, y se enfocan en su propio crecimiento, en el dinero, en ese momento se distorsiona lo más importante, que es la cultura y los valores de esa organización. Entonces yo escucho a mi esposa hablando, pienso en la iglesia, pienso en lo que nosotros hacemos y llego a esta conclusión. Qué importante es establecer una cultura organizacional correcta. ¿Por qué? Es que establecer cultura es muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque usualmente la cultura que tú quieres establecer es contracultura a la cultura que orgánicamente se da. Exacto. La cultura orgánica es el bullying, la cultura orgánica es el menosprecio, es la burla. Eso es lo orgánico porque ese es el corazón del ser humano. Del ser humano. ¿Sí ves? Entonces, para establecer una contracultura te toca remar en contravía. No Exacto. es fácil, desgasta. Te toca hacer lo que yo llamo en la iglesia, yo soy el CFO, el Chief Fregón Officer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puedo dejar pasar una. No puedo dejar pasar una porque yo aprendí que los primeros años de la organización, cuando tú estás comenzando, todos viven para construir la cultura. De ahí en adelante, la cultura vive para ti. Pero esos primeros años son difíciles porque te toca fregar en cada detalle que tú ves que no va de acuerdo con la cultura que tú quieres establecer. Te cansas. De un momento tú dices, no, esto lo van a seguir haciendo. No. Exacto. No, y en el caso de las escuelas, hay que decir entonces que va a ser continuamente, Así porque los estudiantes van llegando, Claro. se van graduando, vienen nuevos Así es. con todo Así su es. equipaje, Así ¿no? Sí. Y es, o sea, es algo que hay Claro, en no eso son no se pueden empleados. y no se pueden cansar, pero Claro. algo que también me encantó que haya dicho Jessica, bueno, y también José Víctor, lo mencionaste, que es el trabajo más importante del mundo realmente, porque Así estamos hablando de educar a esos niños, que de verdad parece que suena como frase de cajón, pero son la gente del futuro, los que van a modelar la sociedad en el futuro. Vos tenés 4. Mira, vos Y tenés yo tengo 4, no ha sido fácil, te voy a decir, va hablando de eso, porque son 4 mundos diferentes, a pesar de que crecen en el mismo Increíble hogar, eso. en el mismo ambiente, con la misma madre, con el mismo padre.
y de repente son completamente distintos. Todos. Y manejan las cosas y manejan el estrés y manejan ese tipo de situaciones de manera también muy diferente. Exacto. Yo tengo que admitir que uno de ellos sufrió de bullying. Ujú. Y puedo decir que durante toda su vida escolar, y el bullying, como dice Jessica, que no solamente, o sea, no es necesariamente lo físico, porque gracias a Dios nunca sufrió de la parte física, pero sí de la parte psicológica, de la parte excluyente, que te excluyen. Claro. Y cuando tú te sientes que estás excluido, Es terrible. eso duele Lo social. en lo más profundo de tu alma. Claro. Y me duele más a mí como mamá que a él, yo creo. Total. Que no tenga amigos, que no, sí, que no esté tenga en la amigos, rosca. Y que uno no como te la papá le rosca. entran instintos asesinos ahí. Sí, muchas veces uno dice, Sí, pero se, ¿por qué? se te vuelan Pero las palomas de la Sí. paz y te Claro. bajan los buitres de la carne. tú sabes lo así es. importante que es para un niño en ese momento, para siempre, para los adultos también, pero en ese niño cuando está desarrollando esa Sí. autoestima, que no tenga amigos, por ejemplo, Excluido. es muy, Muy duro. muy, muy duro. Afortunadamente, con mucho trabajo, obviamente tenemos que ir también a los especialistas, Exactamente. los expertos, que para eso están ahí. O sea, que Así si es. uno tiene un dolor de cabeza, tú te tomas una pastilla para el dolor de cabeza. Bueno, pues si hay un problema, también tiene que haber un especialista, Llevarlo a un un psicólogo. remedio. A veces nosotros, Psicólogos, terapia, o sea, y eso me ha ayudado mucho. yo soy psicóloga y no le puedo hacer terapia a mis hijos. O sea, es como un médico no debe atender a Al su marido sí familia. le hace, pero a los Al hijos marido no. sí, al marido sí. Y ahí no Pero puedes decir nada, te toca. Yo me dejo que me psicoanalice. les doy un consejo, les hablamos, pero siempre lo refiero a un profesional amigo, que yo Sí, confío de que lo va a claro. atender. Exacto. Mira, para quien no sabe a dónde encontrar a José Víctor Dugán, él tiene su Instagram, José Víctor Dugán. Y en junio 21 pusiste del 2021. Tú y yo somos el resultado de las 5 personas más cercanas a nosotros. Y en tu post visual pusiste, una buena compañía es aquella que agrega valor a tu vida. Eso es lo que pasa con nuestros hijos. En la maestra, el maestro, el niño está atento a la maestra durante muchas horas. Así Cuando es. llega a la casa, ya no tiene nadie, está con su electrónico y se es. perdió con su electrónico. ¿Dónde están tus 5 personas más cercanas? Así es. Esas son las que te van a influir. Me encantó ese post que pusiste en junio del 2021. Para que Muchas sepas que gracias. mientras estás hablando, yo te estoy investigando. para que sepas. Me preocupa, me preocupa. Jessica, me gustaría que para cerrar el tema de la parte de bullying nos digas consejos muy puntuales para nuestros teleoyentes, los padres que nos están viendo y escuchando, de cómo evitar el bullying, que nuestros hijos sufran de bullying, digamos, en las escuelas. Obviamente ya hablamos de que todo también tiene que venir desde casa y fortalecerles mucho la autoestima y todo esto, pero puntualmente, ¿cómo lo podemos evitar? Primero, enseñarle los límites, poner límites saludables. ¿Qué es un límite y cómo se debe establecer? Para que ellos aprendan a primero respetarse ellos mismos y respetar al otro. Porque como estamos hablando que puede ser que tu hijo reciba bullying, como que también puede hacer es. bullying a Exacto, otro. porque eso no solamente evitar que tu hijo le hagan bullying, pero también identificar que tu hijo no sea bullying y cómo evitarlo. Exacto. Entonces, Sí. poner límites saludables. Dónde decir no, dónde decir sí, dónde decir hasta cuándo, hasta aquí llegas, y que tanto niñas como niños aprendan a respetarse a ellos mismos y a respetar a los demás. Segundo, creo que afirmar el autoestima de ellos en casa. Eres inteligente, eres valioso. Tú sabes si tu hijo es orejón o narizón, o sea, tú lo vas a saber. Mi amor, esas son las orejas más divinas que Dios te ha dado. Tú tienes que hacerle sentir a tu hijo que es el mejor en todo, que es el más lindo y que es único. O sea, Dios le dio esas orejas es porque necesitaba escuchar más que todos nosotros. Pero no, niño, tápate las orejas, te voy a poner cinta pegante para que se te dormido, para que se te Claro. echen para atrás. Cuando estés grande te voy a operar. A veces nosotros mismos sabemos, le acentuamos en las inseguridades al hijo. Yo creo que nosotros como padres decir, eres hermoso, gordito, flaquito, con lentes, con frenillos, no importa. O sea, la autoestima se la da el papá a la mujer y la mamá al varón. Muy importante. Y tercero, hacerlos responsables de las palabras que salen de su boca. De las que escriben, de las que postean y de las que dicen. Lo dijiste, aprende a pedir disculpas. Lo dijiste, aprende a pedir perdón. Si te toca hacerlo público, si lo hiciste públicamente, la agresión, públicamente debes aprender a pedir disculpas. Si lo hiciste privadamente, entonces decirle, amiguito, ¿sabes qué? Perdóname, estaba de malas hoy y no te tuve que decir eso. Enseñarles a pedir disculpas y a enseñarles a perdonar. Yo añadiría una. Yo creo que una de las cosas que pasa con los niños y los adolescentes, preadolescentes y adolescentes, es que todavía no tienen la capacidad de medir consecuencias, porque viven muy en el presente. A medida que uno va madurando en la vida, tú vas entendiendo el nivel de consecuencias que tienen tus actos y tus decisiones. Así es. Los niños son muy presentes y como inmortales.
Entonces, yo creo que algo que los podemos ayudar es a identificar y relacionar consecuencias con sus actos, sus palabras y llevarlo un poquito al futuro. Mira, cuando tú haces esto, mira lo que puede pasar. Si haces esto, mira, y empezar a crear un poco de conciencia de que los actos del presente sí producen frutos en Así el es. futuro. Tú sabes. Así es. Entonces, yo añadiría eso. Muy bien, pues excelente tema que estamos tratando en este momento, muy importante también que los padres de familia, si usted ve que su hijo está cometiendo bullying contra otro, también actuar y no hacerse de la vista gorda, Total. porque eso también lo hemos visto cuando lo llaman al padre a la escuela y le dicen, mire, su hijo, no, pero ¿cómo así? No, ¿y qué fue lo que hizo el otro? ¿Y qué fue? Entonces, también ahí, como dices también tú, Jessica, el padre puede ser un cómplice de alguna manera. Entonces, también tenemos que aceptar las virtudes de nuestros hijos, pero también los defectos y las corregir los debilidades y corregirlas A de tiempo. inmediato, a tiempo. A tiempo. Gracias a los dos por estar aquí a hablar de ese tema.